El pensamiento crítico en mi crecimiento personal y profesional. Hola, tengo el gusto nuevamente de presentarme ante usted, quien suscribe Junior Rodríguez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNIYES, Núcleo Guadualito, y en esta oportunidad estaré desarrollando una reflexión correspondiente al subproyecto Ejes Transversal Desarrollo Personal, bajo la orientación de la doctora Zoirén Cabrile. Y en esta oportunidad quiero reflexionar sobre el artículo científico titulado El pensamiento crítico en el desarrollo personal de los adolescentes, pero no desde una simple repetición de su contenido, sino desde mi propia perspectiva personal y profesional. Por eso la pregunta que orienta mi reflexión es de qué manera el pensamiento crítico contribuye a mi crecimiento personal y cómo proyecto su utilidad en mi futura práctica como profesional del derecho. Para comenzar, considero que el pensamiento crítico no significa simplemente cuestionar todo lo que escuchamos. Para mí significa tener la capacidad de analizar, de reflexionar, de comparar diferentes puntos de vista y formar una opinión propia basada en razones y evidencias. Esto es especialmente importante actualmente porque vivimos rodeados de informaciones. Todos los días recibimos noticias, opiniones y contenido a través de las redes sociales, pero recibir mucha información no significa necesariamente tener conocimiento. Por eso desarrollar pensamiento crítico implica detenernos y preguntarnos de dónde viene esta información, qué argumentos la respaldan, qué evidencia existe y si podemos estar interpretándola de la manera equivocada. Desde mi perspectiva, allí comienza una parte importante del crecimiento personal, porque el pensamiento crítico me ayuda a no actuar únicamente por impulso o por presión de otras personas. Me permite reflexionar antes de tomar decisiones y también cuestionarme a mí mismo. Ser crítico no significa solamente reconocer los errores de los demás, sino tener la capacidad de reconocer nuestros propios errores, revisar nuestras ideas y aceptar que podemos cambiar de opinión cuando encontremos mejores argumentos. De esta manera puedo aprender de mi experiencia y convertirlas en oportunidades para mejorar. Ahora bien, cuando llevo esta reflexión al campo del derecho, considero que el pensamiento crítico adquiere todavía mayor importancia. Un profesional del derecho no puede limitarse a memorizar leyes. Debe saber interpretarlas, analizarlas, argumentarlas y relacionar las normas con los hechos concretos en un caso jurídico. Pueden existir diferentes versiones de los hechos, intereses contrapuestos, pruebas y distintas interpretaciones de una norma. Por eso, como futuro profesional del derecho, no puedo quedarme únicamente con la primera versión que escuché. Debo investigar, escuchar las diferentes posiciones, contrastar la información, analizar las pruebas, identificar las contradicciones y construir una posición jurídica fundamentada. También considero importante relacionar esto con nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 102 establece que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental, orientado, entre otros aspectos, al desarrollo del potencial creativo de cada ser humano y el ejercicio pleno de su personalidad. Desde mi perspectiva, esto se relaciona con el pensamiento crítico, porque una educación integral no debería limitarse solamente a transmitir información, sino también formar personas capaces de pensar, de analizar, de crear criterios propios y participar conscientemente en la sociedad. De igual manera, el artículo 103 reconoce el derecho de toda persona a una educación integral y de calidad. Como estudiante universitario, considero que esa formación integral también implica desarrollar habilidades para pensar, para argumentar, para cuestionar y utilizar el conocimiento de manera responsable. Y aquí es donde el pensamiento crítico deja de ser solamente un concepto académico y se convierte en una herramienta para mi futura profesión. Como futuro abogado, puedo encontrarme con situaciones en las que una decisión afecte directamente los derechos e intereses de otra persona. Por eso, no debería actuar basándome únicamente en una impresión personal, un prejuicio o una conclusión apresurada. Debo aprender a diferenciar una opinión de un argumento, una afirmación de una evidencia y una percepción personal de un fundamento jurídico. Para mí, esa diferencia es fundamental,
porque conocer la ley es importante, pero saber interpretarla, relacionarla con los hechos y argumentar su aplicación, eso es lo que permite darle verdadero sentido a la formación jurídica. Además, considero que el pensamiento crítico también puede ayudarme a ejercer el derecho con mayor ética, escuchar diferentes posiciones y analizar una situación desde distintas perspectivas. Puede ayudarme a evitar conclusiones apresuradas y a comprender que detrás de cada caso jurídico existe una persona y una realidad que merece ser tratada con responsabilidad. Por eso, mi objetivo como futuro profesional no es simplemente convertirme en alguien que conozca muchas leyes. Quiero aprender a pensar jurídicamente y para mí pensar jurídicamente significa escuchar, investigar, cuestionar, interpretar, argumentar y tomar una posición fundamentada. En conclusión, considero que el pensamiento crítico contribuye a mi crecimiento personal porque me permite tomar decisiones más conscientes, cuestionar la información que recibo, reconocer mis errores, aprender de mis experiencias y desarrollar criterios propios. Por eso, después de reflexionar sobre el artículo, el pensamiento crítico en el desarrollo personal de los adolescentes, puedo afirmar que el pensamiento crítico no es solamente una habilidad académica, es una herramienta para la vida y, en mi caso, herramienta fundamental para ejercer el derecho. Quiero cerrar con una reflexión personal. No considero que un buen profesional sea aquel que cree tener siempre la razón. Considero que un buen profesional es aquel que sabe escuchar, cuestionar sus propias ideas, buscar fundamentos, reconocer sus errores y defender una posición con argumentos. Y es esa precisamente la clase de profesional del derecho que quiero llegar a ser. Uno que no solamente conozca la ley, sino que sea capaz de comprenderla, analizarla, interpretarla y utilizarla con responsabilidad, ética y sentido de justicia. Muchas gracias y bendiciones.